Los secretos de Darcy Quinn en la FM. ...6:28... sorteo, y del sorteo un nombre: Carlos Camargo Asís, exdefensor del pueblo, magistrado ponente para estudiar el decreto madre de la emergencia económica. Doña Darcy Quinn, ¿qué sigue en este camino? Le espera un, no podríamos decir largo y tortuoso, no necesariamente, porque será un camino corto. El magistrado Camargo ya está conociendo las pruebas para valorar si hubo o no un hecho sobreviviente y proyectar una ponencia. Como los términos se reducen a una tercera parte, se espera que en marzo, a más tardar, los primeros días de marzo, debería estar decidido el hecho. Es decir, si la emergencia fue constitucional o inconstitucional. ¿Qué va a decir la Corte? El magistrado Camargo, yo les puedo adelantar, seguramente proyectará una ponencia tumbando el decreto, diciendo que fue inconstitucional, que la emergencia económica no tuvo un hecho sobreviviente, porque pues además eso es demasiado obvio, ha sido demasiado obvio para todos los juristas. Aquí no hubo una tragedia, no hubo un hecho imprevisible, simplemente hubo unas reformas financieras que no las aprobó el Congreso en su camino natural, cosa que pasa todos los días. El Congreso aprueba o no aprueba determinadas reformas, en este caso la reforma financiera, una nueva ley de financiamiento. En fin, pues esta ponencia de ahí no depende, pues porque el doctor Camargo seguramente proyectará que es un hecho inconstitucional, pero esta tiene que ser sometida a una votación en sala plena, donde el gobierno ya tiene 3 votos, asegurados. El doctor Vladimir, el doctor el doctor Héctor Carvajal y el doctor Polo. Esos son 3 votos que tiene fijos el gobierno. Ahora va a estar en manos de magistrados como Juan Carlos Cortés, a quien le cayeron también los decretos de esa emergencia, y también Natalia Ángel Cobo. En manos de ellos está inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro lado. Pero antes del mes de marzo está proyectado, o a más tardar en la primera semana del mes de marzo, estaremos sabiendo si esa emergencia económica con todos sus efectos es constitucional o inconstitucional. Mientras tanto, el Consejo Gremial le pidió a la Corte Constitucional o al presidente de la Corte Constitucional que tomara unas medidas cautelares, es decir, que parara los efectos de esa emergencia, pues porque nos quedan 3 meses, ¿no? Es decir, 2 meses de aquí a que la fallen. Pagando impuestos. Exactamente. Pagando entonces, unos impuestos que, si están mal decretados, como dicen los constitucionalistas más expertos, son impuestos que la gente no tendría por qué estar pagando. Ahí está en manos de ellos tomar la decisión, que la estarían estudiando en los próximos días, de si dan o no una medida cautelar, es decir, paran los efectos de la emergencia económica hasta tanto no se decida de fondo en el mes de marzo. 6:31. ¿Sabe qué me tranquiliza un poco? Que como se informó aquí en la FM, cuando estaban decidiendo si se iban o no de vacaciones, Carlos Camargo fue uno de los que dijo: trabajemos durante las vacaciones. Y cuando le dijeron que no y se fueron de vacaciones, él lo que dijo es: yo sí voy a estudiar, yo sí voy a ganar tiempo durante las vacaciones para que cuando volvamos de la vacancia me coja el tema ya habiéndolo estudiado. Pero entre otras cosas, lo de ayer fue un sorteo, ¿no? Claro, un sorteo. Le cayó a él de chepazo, como dicen, le cayó en sus manos de chepazo, por fortuna, diría yo. Así son los sorteos. 6:31. Estos son los secretos de Darcy Quinn, la mujer mejor informada de Colombia, aquí en la FM. Los secretos de Darcy Quinn en la FM. ¿Cómo hago para aumentar mis ingresos? ¿Será que me aumentan el sueldo? Ay, ¿será que invierto en un apartamento? ¿Pero y los gastos? ¿O intento invertir en la bolsa? Yo de eso casi no sé. ¿O compro criptomonedas? Ay. No le des más vueltas y auméntate el ingreso con el CDT del Banco Popular. Recibe todos los meses la rentabilidad de tu CDT con una tasa fija del 11% efectivo anual durante 3 años. Gana 2 millones, 10 millones o lo que tú elijas según tu inversión. Ábrelo en nuestras oficinas o en bancopopular.com.co. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Somos Grupo Aval. Buen tono en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, a juzgar por lo poco que se sabe. No hemos conocido un comunicado oficial
integral que relate lo que ocurrió, pero al parecer, y por lo que han revelado algunos de los asistentes, que sin embargo tienen una reserva sobre los contenidos generales, se insistió en la importancia de los canales diplomáticos para el alcalde Carlos Fernando Galán. Alcalde Galán, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días, Juan, a todo el equipo de la FM y a los oyentes que nos acompañan en esta mañana. Alcalde Galán, está en el radar de todos los bogotanos usuarios de Transmilenio el incremento del pasaje que se ha decretado. Yo quisiera pedirle que usted nos cuente cómo se determinó ese incremento y qué sigue en relación con Transmilenio. Bueno, Juan, nosotros desde el año pasado, cuando construimos el presupuesto para el año 2026, que presentamos al Consejo de Bogotá, teníamos pues la necesidad de proyectar cuánto sería el aumento de la tarifa de Transmilenio. ¿Por qué era necesario aumentar la tarifa de Transmilenio? Inicialmente, porque hay unos costos operativos como puede ser el costo del gas. Parte de la flota de Transmilenio funciona con gas, parte funciona con diésel, y tanto el diésel como el gas subieron el último año. El gas creo que 10% y el diésel cerca del 15%. Eso impacta los costos operativos del sistema. Y teníamos proyectado un aumento del salario mínimo cercano al 11%. Eso es lo que proyectamos por las discusiones iniciales que había en ese momento alrededor del aumento del salario mínimo. Con base en esas proyecciones de aumentos de costos operativos, se pensó que el aumento iba a ser de 250 pesos. Sin embargo, cuando el gobierno nacional toma la decisión de subir el salario mínimo, ya no lo que ellos mismos habían proyectado, que era alrededor, si mal no recuerdo, de 9-10%, como lo proyectaron en su propio presupuesto del 2026, sino lo aumentaron a 23%, eso tiene un impacto directo en los costos operativos del sistema, y por eso tuvimos que hacer una revisión para explicarle a la opinión pública. El sistema Transmilenio tiene cerca de 35,000 personas que trabajan para que ese sistema funcione todos los días. De esas 35,000 personas, alrededor de 12,000 ganan el salario mínimo y alrededor de 18,000 ganan entre un salario mínimo y 2 salarios mínimos. Entonces, a muchos de ellos les aumentará, pues a todos los que ganan el salario mínimo, exactamente el 23%, y a la mayoría de los que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos les aumentará una cifra muy similar. Eso tiene un impacto directo en la operación del sistema y nos obligó a ajustar la tarifa proyectada, ya no en 250 pesos, sino en 350 pesos para el 2026. Esa es la circunstancia, eso es lo que nos lleva. Yo sí creo que en esta discusión que se ha dado estos días es importante que se pongan sobre la mesa las razones concretas del aumento y pues esa crítica que nos han hecho algunos diciendo que estamos aprovechando un aumento del salario mínimo para aumentar la tarifa, pues se equivocan. Y yo sí creo que es importante que el gobierno, pues que está planteando la necesidad de revisar estos aumentos, pues se siente con nosotros, le mostremos, le expliquemos los argumentos, las condiciones de operación del sistema, pero también asuma las consecuencias de las decisiones. A mí me parece que para más de 2,5 millones de trabajadores en Colombia, el aumento del salario mínimo, que ganan el salario mínimo, es una gran noticia, es muy positivo, y el gobierno obviamente está en su derecho de tomar las decisiones que le corresponden según la Constitución. Sin embargo, tiene que asumir también las consecuencias, y eso tiene unas consecuencias que no solamente o no solo se limitan al transporte público, vienen otros impactos que ustedes inclusive han mencionado. En el caso de las ciudades, vienen impactos que tienen que ver, por ejemplo, con las obras de infraestructura. Nosotros proyectamos un aumento de más de, o cercano al 1 billón de pesos en obras de infraestructura este año por cuenta del aumento del salario mínimo. ¿Eso qué impacta? Que eventualmente nos tocará hacer sacrificios en inversiones que teníamos proyectadas. En el sector salud, ayer estuve inaugurando un centro de salud en Kennedy y hablando con los equipos de las subredes, me explicaban cómo el cálculo que tienen preliminar indica que el aumento de costos de operación de las subredes del distrito del sistema de salud será de 100,000 millones de pesos este año por cuenta del aumento no esperado del salario mínimo, es decir, ese 12 o 13% adicional que se sube el salario mínimo, claro, impacta así. Entonces, básicamente eso fue lo que llevó
al aumento de la tarifa. Pero alcalde, ¿se sienta usted o se sentará eventualmente con la ministra de Transporte a revisar la medida o simplemente a notificarle al gobierno, esto lo hicimos de esta manera y es inmodificable el incremento? Es que, digamos, solo se puede modificar si el gobierno, como ha anunciado el presidente, nos aterriza la propuesta de que nos van a dar unos recursos adicionales a las ciudades, o por lo menos a Bogotá. Ustedes recuerdan tal vez que el presidente hace unos días manifestó que tenían disponibles 1.5 billones de pesos para buses en Bogotá, buses eléctricos. El presidente se está refiriendo, creo yo, al convenio que firmamos entre la Nación y el Distrito para financiar la llegada de 269 buses eléctricos articulados y biarticulados. Realmente no son 1.5 billones de pesos lo que tiene disponible el gobierno nacional, son 938 mil millones de pesos, son 562 mil millones de pesos menos, que no van a entrar en 2026, que van a entrar gradualmente vía vigencias futuras desde el 2027 en adelante. Entonces, ahora, si el presidente está pensando subir ese monto a 1.5, nos podemos sentar a revisar, pero mientras tanto nosotros tenemos que tomar decisiones. Y desde el 1 de enero de este año, los costos operativos del sistema aumentaron en ese porcentaje que les menciono. Y entonces, si nosotros no tomamos la medida de aumentar la tarifa, el hueco del FET, porque ya existe un hueco en el sistema, es decir, para que ustedes hagan una idea de lo que se paga cada usuario y lo que realmente cuesta cada usuario, la mitad lo cubre el distrito a través de los impuestos que pagan todos los bogotanos. Es decir, puede estar costando la tarifa técnica cerca de 6.000 pesos, más o menos 6.400 pesos o un poco más. Eso cuesta cada usuario al sistema, pero el usuario solamente paga la mitad de eso. El resto, ¿de dónde sale la plata? De los impuestos que pagan los bogotanos y del presupuesto de la ciudad, que de ahí se cubre ese déficit. Si nosotros no subimos la tarifa, ese déficit aumentará